Pero también hay concepciones psicológicas. Ahora sabemos cosas diferentes de lo que se sabía en los tiempos, en la década de los 40, cuando el modelo de educación socialista en nuestro país. Sabemos desde la psicología cuáles son las posibilidades cognitivas de los niños, de los adolescentes, de los adultos, y en función de esto, bueno, pues estamos justamente orientando los diseños curriculares, no solo en el país, sino en cualquier parte del planeta. También hay concepciones epistemológicas ahí muy importantes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues que hay perspectivas en torno a qué es esto del conocimiento, cómo se construye, cuál es su fuente, cuál es su validez, y eso es otro de los elementos que están estructurando o sobredeterminando los diseños curriculares. También, por supuesto, hay concepciones y valores educativos, hay filosofías y modelos educativos, hay una gran cantidad de elementos que, insisto, estarían sobredeterminando esto que llamamos currículo. Seguimos. La sociedad, se dice que la sociedad y que la escuela tiene una función muy importante en la sociedad. Dice la sociología que una de las funciones de la escuela es mantener el orden social existente, reproducir el orden social existente. Entonces, ante esta lógica de la sociedad tiene como tarea producir algunas situaciones de cambio, de mejora, pero también de reproducción de algunas cuestiones que les interesa. Y bueno, pues esto justamente es lo que le va a dar la forma y el fondo a la cuestión curricular. Esto que la sociedad demanda, por supuesto, es seleccionado por alguien, es organizado por alguien y es transmitido por alguien. Esto es justamente a lo que le llamamos estos procesos curriculares, que en el aula, justamente los procesos curriculares, pues lo que hacen simple y sencillamente ante el profesor es prescribir y regular, presentar y diseñar, organizar y moldear, poner en acción y evaluar. ¿Qué? Pues nada, algo muy sencillo, que son justamente las actividades o las tareas académicas. Es la razón, la función del docente en el aula no se puede explicar, no tiene otra lógica ni otra razón, otro sustento que no sea justamente esta perspectiva. De lo que tratamos con lograr con estas actividades o estas tareas académicas es justamente promover procesos de aprendizaje. Y pues bueno, no es el aprendizaje el que se promueve en las escuelas, no es otra cosa más que la formación de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto de la formación de la subjetividad? Regularmente nosotros hablamos y decimos que en las escuelas, en la educación superior, estamos formando ingenieros, arquitectos, médicos, pedagogos, normalistas, y bueno, la formación de la subjetividad quiere decir que estamos formando justamente a un médico que se la crea que es médico, a un médico que se piense como un médico, que tenga una práctica, que tenga una serie de principios, una serie de valores que le den identidad, es decir, la formación de esa subjetividad. Y curioso, y aquí llama mucho la atención en esta perspectiva, que mientras nuestro sistema educativo mexicano sigue hablando de que en la educación superior estamos formando los buenos ingenieros o los buenos licenciados o los buenos arquitectos que el país necesita, en otros países europeos no están intentando formar profesionales, lo que están intentando formar son ciudadanos que se comporten como ciudadanos, que observen reglas, que se sientan sujetos de derechos y obligaciones y que posteriormente a ello pues puedan ejercer una profesión. Y esto tiene una perspectiva muy diferente en los diseños curriculares. Nosotros formamos un buen ingeniero, pero ese buen ingeniero puede ser que no se comporte como un buen ciudadano. Entonces, ahora uno de los temas fundamentales que está permeando las lógicas de construcción del currículum a nivel internacional es esa lógica de formar ciudadanía. Esto es a muy grosso modo, insisto, no es un tema bastante complicado, no se puede hablar tan fácilmente en pocos minutos, pero quería simplemente usarlos como una base, una plataforma para pasar al siguiente tema que tiene que ver con la política curricular en México. Bien, ¿y quién hace todo esto de lo que hemos hablado en México? ¿Quién lo hace? Pues que la Ley General de Educación en su artículo 12 señala muy claramente que le corresponden de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal las atribuciones siguientes. Y está la fracción primera que dice que es competencia del Ejecutivo Federal determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Pues, ¿qué quiere decir esto?
que el diseño curricular en nuestro país es un diseño que está hecho justamente por la Secretaría de Educación Pública, por esos equipos en las áreas que le llaman las áreas de diseño curricular, y que ese diseño que se hace desde el centro, bueno, la lógica con la que se han estado construyendo las últimas reformas es que se hace una consulta nacional, los estados hacen sus consejos, hacen sus diagnósticos, los mandan en México, México se procesa y producto de una gran convocatoria surge justamente el planteamiento. Y lo que sucede entonces ahora es que a los estados nos corresponde consumir o utilizar los diseños curriculares que vienen desde la federación. Dice también el artículo 13 de esta misma ley que corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias las atribuciones siguientes. Si México diseña, entonces al estado de Veracruz le toca proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Me parece que este artículo en el pasado decía que de manera concurrente el Estado podía presentar planes y programas de estudio. ¿Saben qué quiere decir esto? Que si en el estado de Veracruz nos propusiéramos hacer un currículum de preescolar propio de Veracruz, la federación nos iba a decir, no, la Ley General de Educación dice que esto es facultad exclusiva del gobierno federal. La única situación que podemos hacer así es proponer contenidos regionales que enriquezcan el planteamiento nacional. Y bueno, pues desde ahí reflexionemos entonces cuál será el papel de las entidades que tenemos aquí en este estado. Y bueno, no solo en el estado de Veracruz, sino en cualquier estado de la República. Bajo esta lógica, esta perspectiva de la Ley General de Educación, bueno, ha habido, por supuesto, una buena cantidad de reformas educativas en el país. Yo quise presentar por ahí algunas muy interesantes en la historia de la educación. Seguramente quien ha seguido este tema recordará. Por allá en la década de los 70 se llamó la reforma educativa, la anterior había sido la de la década de los 60, los famosos libros de la madre patria, le dieron paso justamente a la reforma de los 70, era el anuncio importante del gobierno, ¿no? Justamente una reforma. En la década de los 90 viene lo que vamos a llamar la modernización educativa, y justamente desde el 92, 93 de donde data la Ley General de Educación de la que hemos leído estos artículos, y estamos justamente en este siglo XXI asistiendo a una serie de reformas importantes en la educación. Y bueno, pues ahí están un poco enumeradas. Tenemos la reforma de preescolar, de la cual derivó lo que conocen las educadoras como el PEP 2004, el Programa de Educación Preescolar. En la secundaria, que se llamó originalmente la RIES, que era la Reforma Integral de la Educación Secundaria, perdió la I, al poco tiempo se llamaba la RES, la Reforma de la Educación Secundaria, y después terminó la E y terminó siendo la RS. Cuando hablamos de una reforma integral de la educación, nos estamos refiriendo no solo a la modificación del plan y los programas de estudio, sino estamos refiriendo a algo mucho más profundo, que tiene que ver con la formación de los docentes, con la infraestructura, el equipamiento, la investigación, la innovación y muchas cosas más. Llamaba la atención justamente en esta reforma, cuando fue perdiendo las letras de la RIES, al perder lo integral, y terminar la E, se queda con la RS, y pues bueno, ¿qué cambió en la educación secundaria? Pues prácticamente lo que cambió fue el plan de estudios, porque los profesores, los modelos de formación de profesores, la innovación, la investigación, se quedaron tal cual estaba. Hoy justamente, y de las últimas, estamos asistiendo a la del bachillerato, a la RIEMS, que es la reforma integral de la educación media superior, que data del 2008, ya está saliendo la primera generación justamente ya formado bajo esta lógica. Tenemos la más nueva, que es la RIEP, la Reforma Integral de la Educación Básica, que es la de primaria, y que por cierto, si ustedes ven el orden en que van apareciendo y ven los niveles, debería de llamar seguramente a todos la atención que se reforma preescolar en el 2004, secundaria en el 2006 y primaria hasta en el 2009, cuando parecería que tendría que haber sido preescolar, primaria y secundaria. Y curiosamente es la primaria la que viene a cerrar el ciclo de las reformas, y es lo que hoy llamamos la RIEP.
que por cierto tenemos ante nosotros una propuesta interesante, inteligente, donde a partir de campos formativos vemos cómo atraviesa el preescolar, la primaria y la secundaria, una lógica de construcción del diseño de la reforma muy interesante, muy diferente a la de la década de los 90 y por supuesto muy diferente a la década de los 70. También, bueno, producto de todas estas alineaciones y ajustes que la política curricular en México está sufriendo, pues estaríamos ya por último por esperar, no sabemos cuándo, por eso está como la incógnita, para el 2000 que la reforma de la educación normal. Porque bueno, si ya hemos reformado la educación preescolar, la primaria y la secundaria, pues ahora seguramente vamos a tener que reformar las escuelas normales porque los profesores que se están formando con una lógica, una subjetividad muy diferente a la que los propios programas y los planes de estudio están requiriendo.